cómo vencer tus miedos y superar la ansiedad. Déjame decirte algo, y es que el miedo es de valientes. Y hoy en este video te voy a hacer 3 preguntas que te van a ayudar no solamente a identificar el ¿dónde están mis miedos? El cómo puedo superarlos, quizás la raíz de los mismos, porque en muchísimas ocasiones nuestros miedos, nuestras ansiedades pueden llegar incluso a ser traumas de la infancia, pueden llegar incluso a ser complicaciones que simplemente no nos estén permitiendo vivir la vida que realmente deseamos. Para empezar, la pregunta, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción provocada por la percepción de un peligro, escucha, real o imaginario. Significa que puedo sentir miedo por algo que ni siquiera existe. Es más, significa que en muchísimas ocasiones mis miedos ni siquiera están en el mundo real. Hay una frase que dice que la mejor forma de superar el miedo es perderle el miedo a sentir miedo. Es dejar que el miedo realmente te atraviese. Es permitir de una forma real y honesta que el miedo no te detenga a vivir esa vida que tú mismo deseas. El miedo no se quita, no es una mancha. El miedo no es algo que simplemente llegas y le paso un trapazo y lo quito. Con esto me puedo quitar el miedo. No, el miedo se trabaja. ¿Y dónde puedo trabajar? ¿Dónde está ese miedo? Prepárate, te voy a hacer 3 preguntas, probablemente haga más porque siempre me encanta cuestionar, siempre me encanta que podamos rascar realmente en nuestros ideales, en nuestro pasado y quizás en lo que a veces nunca nos hemos preguntado. Así que, iniciemos. Primero, el primer paso para poder superar cualquier miedo, por así decirlo, es identificarlo. Así que, hagamos la pregunta fuerte y matona. ¿A qué le tienes miedo? Así como lo escuchaste, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es eso que te causa ansiedad? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te causa estrés? Es más, comenta aquí abajo, puedes ponerle una sola palabra, puedes explicarlo si deseas, la realidad de aquello que te está frenando actualmente. Y pueden ser muchas cosas. Me da miedo la inestabilidad económica del país, porque se vale también que nos estrese eso. Me da miedo que la persona que tengo a mi lado se vaya. Siento que mi relación no está tan estable últimamente y eso simplemente no me deja avanzar. Me da miedo quedarme sola. Me da miedo no poder volver a recuperar o conectar con mi familia. Rosa comenta, me da miedo estar sola. Reyes dice la soledad. Negrita, los problemas del día a día. A estar sola, a la soledad. ¿Vieron cómo todos comentamos que hay siempre soledad? Déjame decirte, y ojo, te voy a dar una explicación un poquito científica para poder desahogar un poco. El ser humano es un ser social. Siempre necesita a otras personas. Siempre necesita compararse. Siempre busca la forma de conectar. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, es más, en la antigüedad quien no estaba en manada, quien no estaba en grupo, se moría de hambre. Y lo mismo se podría decir que se siente actualmente. Por eso es que nadie quiere sentirse solo. Nadie quiere realmente tener ese sentimiento de inestabilidad o de vacío. Pero es muy diferente estar solo y sentirse solo. Sentirse solo es lo que nadie quiere. Y estar solo es lo que a veces deseamos. Me da miedo el que me gusta. Fanny, pues mira, si te da miedo y te gusta, es porque ahí es. Miedo a la soledad, en ocasiones miedo al rechazo, comenta Carla. Mira, una vez que identificas tu miedo, eso es muy importante porque no muchas veces lo vemos y no muchas veces nos lo preguntamos realmente en el día a día. El miedo a la soledad, quizás, ¿cómo ha hecho que mi vida está cambiando? ¿Cómo ha hecho que no pueda vivir al 100%? Es más, ¿qué otro miedo podría identificar? Oye, quizás mi miedo a la soledad viene de que mis papás cuando era pequeño nunca estuvieron conmigo. O tenía un mamá y una papá ausente. Quizás mi miedo a la soledad viene de que en el pasado llegué a tener una relación que me hirió y me lastimó, que se aprovechó totalmente de mi confianza y ahora no puedo estar con nadie. O es más, estoy con alguien y no puedo confiar por completo porque siento que me van a lastimar. Realmente lo que tú traes actualmente son heridas del pasado que sigues acarreando, que sigues cargando y que no te permite soltar. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a trabajar, miedo en ocasiones a ver la herida. Y por eso estas preguntas a veces duelen. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo realmente? ¿Qué es lo que me atormenta a la hora de dormir?
Y ahora te haré la segunda pregunta. La segunda pregunta es, y esto es parte de aprender a desafiar los miedos, parte de la segunda etapa. ¿Qué no has hecho por miedo en esta vida? ¿Qué no has hecho por miedo? Coméntalo aquí abajo. ¿Qué es aquello que te has limitado, que simplemente no has hecho porque tenías miedo a intentarlo? Oye, no le dije que me gustaba. No le propuse matrimonio. No pedí el aumento en el trabajo. Es más, no estudié la carrera o me dedico a lo que quiero porque tuve miedo. ¿Qué no has hecho por miedo en esta vida? ¿Qué es lo que el miedo quizás te ha arrebatado? Y eso que quizás sientes que perdiste, que quizás miras complicado de recuperar, ¿cómo podrías obtenerlo nuevamente? Repito, ¿qué no has hecho por miedo en esta vida? Si te soy muy honesto, el miedo te frena en casi todo. Te frena en tener más amigos porque tengo miedo a que me juzguen. Te frena quizás a divertirte en una fiesta porque me da miedo y ansiedad social. Te frena en ocasiones a quizás hacer la mejor inversión de tu vida porque tengo miedo de que vaya a salir mal. Si te soy muy honesto, las cosas grandes siempre conllevan riesgos increíblemente grandes, de dimensiones muy similares. Y por ello es que cuesta tanto lo que más valor tiene. Y detrás de ello siempre va a existir el miedo. Si algo te da miedo es porque no te sientes capaz de ello, es porque quizás actualmente no te sientes tan poderoso. Pero ese poder, ¿cómo se obtiene? Con conocimiento, con habilidades, con práctica. Quizás haciéndolo una vez se te quitaba el miedo. Quizás probando, quizás conociendo, quizás perdonando. Entonces, ¿qué no has hecho por miedo? 3. La tercera pregunta es, ¿qué te ha empujado a hacer el miedo? ¿Qué has hecho por miedo? ¿Qué es aquello? Y ojo, por lo general las cosas que hemos hecho con miedo o que hemos hecho por miedo son cosas que no queríamos hacer. Por miedo me quedé en esta relación. Miedo a perder mi estabilidad económica, miedo a quedarme sola. Por miedo no me he salido de ese trabajo. ¿Por qué? Porque si no encuentro nada, ya viste la situación afuera. Por miedo no he ahorrado o no he emprendido. ¿Por qué? Porque mira cómo les va a todos. Es más, de 10, 2 la arman nada más. ¿Y si yo no entro en esos 2? ¿Y si sí? ¿Por qué siempre pensamos lo negativo? ¿Por qué siempre buscamos aquello que nos lastime y que nos hiera? ¿Por qué no pensamos realmente en lo que quisiéramos atraer, que es lo positivo, que es el hecho de que yo quiero ser de esos 2? Yo no quiero ser los otros 8 que no les fue bien. ¿Por qué? Porque quizás no se esforzaron tanto, porque quizás tuvieron miedo, porque quizás al momento de casi alcanzarlo se rindieron. Y si tú tienes las ganas, tienes la vida, tienes el tiempo, puedes hacerlo y puedes lograrlo. Entonces, ¿qué te ha empujado a hacer el miedo? ¿Me ha empujado a quedarme en el mismo lugar? ¿Me ha empujado quizás a no dejar a mi familia? ¿Conformarme a la vida que llevo? Y mira, conformarte en ocasiones es de lo más doloroso, porque significa que no estás creciendo. Significa que simplemente, y ojo, es de ratitos. Se vale que te des una temporada de estar a gusto, de no adquirir nuevos conocimientos, de simplemente quedarte flat, por así decirlo. Pero la naturaleza del ser humano y lo que realmente nos alienta es el hambre, son las ganas, es aprender, es crecer, es ver cómo subes. Alejar y lastimar a las personas es algo que te ha empujado a ser el miedo, dice Ana. Me encantas por tus bonitas palabras, muchísimas gracias, Esther. Pensar en los demás primero y dejar de pensar en mí. Esther, eso pasa muy seguido. El hecho de que te hagas de lado, y esto pasa con gente que quiere ser, hablamos hace poco de hecho en Detox Emocional sobre esto. Hay un factor de las personas que en ocasiones, por el hecho, y esto viene del miedo a la soledad, por el hecho de no querer quedarse solos, tratan de siempre quedar bien con los demás. Por el hecho de que yo no quiero que me abandonen, siempre trato de darle a otros. Siempre trato de quedar bien y me hago a mí a un lado. Esto por si lo denotas en ti, y te lo digo como dato. Si tú eres de los que siempre busca complacer y nunca te pones a ti en prioridad, es porque de manera inconsciente lo que buscas es aprobación y crees que dando y dando es como la vas a obtener. Y no siempre es así. Dejar que todo el mundo me lastime. Querer dan, justo lo que estamos hablando. Espero que te haya servido. Entonces,
Te voy a hacer 2 preguntitas más, parte de esto, para todos aquellos que llegaron hasta esta parte del video. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, y esto hablando un poco de tu pasado. La mayoría de nuestros miedos, la mayoría de nuestras ideologías, de nuestros pensamientos, de nuestros valores, vienen del cómo fuimos criados. Y, ojo, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo al rechazo, la vergüenza, en muchísimas ocasiones simplemente el miedo al miedo o el miedo a expresarte, vaya, vienen como rasgos de un patrón de la infancia, de un patrón repetido. Así que la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué patrón de tu pasado sientes que has repetido actualmente? ¿Qué patrón crees que has repetido y que simplemente no has podido romper? Y esto desde el clásico, oye, ya me fueron infiel 2 veces y siento que con este voy con la tercera. O quizás, oye, el patrón de mi pasado, siempre salgo con el mismo tipo de personas. O nunca puedo decir que no. Desde que me siento chiquito nunca he podido realmente decir lo que siento y lo que quiero. ¿Qué es importante aquí? Ser honesto. Porque los patrones del pasado existen y siempre van a estar. ¿Por qué? Porque todos tenemos heridas, porque nuestros padres no son perfectos, porque nadie les enseñó a criarnos. Pero, ¿cómo puedo identificar este patrón de mi pasado que he repetido? Simplemente como un ciclo que quiero romper. La última pregunta es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Cómo sería tu vida? Es más, ese miedo que te pregunté al inicio, la primera pregunta que te hice, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué harías si no tuvieras ese miedo? ¿Cómo estarías viviendo actualmente? Oye, si no tuviera miedo al rechazo, imagina todos los amigos que tuviera. Es más, ya tendría plan para hoy en la tarde. Si no tuviera miedo quizás al futuro y fuera tan indecisa o indeciso, chance yo hubiera emprendido mi trabajo. Quizás ya tuviera dinero para pagar mi deuda o para terminar de pagar mi auto. Oye, si pudiera quitarme ese miedo tan absurdo a que me lastimen en el amor, chance ya me hubiera atrevido. Es más, quizás ya me hayan roto el corazón unas 3 veces más, pero chance ya estuviera con la persona correcta. O quizás ya tuviera más formado mis valores o lo que no deseo en una relación. Yo sé, hay cosas que no dependen por completo de nosotros. Y a veces ese miedo puede que te llegue a ir o lastimar. Pero nada que valga la pena es gratis. Y con gratis me refiero al sacrificio de romper ese miedo. Ese es el precio que tienes que pagar. Dejar que el miedo te atraviese. Dejar que el miedo forme parte de tu vida y abrazarlo. Hacer las paces con el miedo. Porque repito, el miedo no se quita. El miedo no es una mancha. El miedo se abraza. El miedo se quiere. Y donde está tu miedo, ahí es donde debes de trabajar. Ahí es donde vamos a trabajar. Y por eso te aviso, familia, la siguiente clase que tendremos aquí en esta misma sección, les voy a hablar de cómo poder empoderarnos realmente, de cómo poder adquirir las herramientas, las fuerzas, las motivaciones para tener una vida plena y feliz. Hoy realmente descubrimos en dónde están tus miedos. Y el día de mañana vamos a analizar cómo podemos crecer y realmente sanar hacia esa vida plena, con sentido y libertad que tanto deseamos. Si te digo algo, es que si tienes miedo a intentarlo y el miedo es lo único que te frena a no hacerlo, es porque tienes que hacerlo. Repito, si tienes miedo de algo, no sé, lo que tú quieras, me da miedo emprender, me da miedo tal cosa, y la única excusa que tienes es el miedo, la única barrera que tienes es el miedo a hacerlo, o sea, no hace falta dinero, no hace falta tiempo, no hace falta esfuerzo, solo hay miedo. Entonces, claramente tienes que hacerlo. Superación total, como dice Nidia Vera. Nos vemos próximamente en otro video. Recuerda, el miedo es de valientes. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea,
Aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.